Fuerza igual a masa por aceleración. La mecánica, la ciencia del movimiento, se puede resumir en esa única ecuación. F igual a m por a. Es el núcleo central de la mecánica clásica. Las leyes de Newton. En 1543, Copérnico escribió este librito y el mundo aristotélico comenzó a desguazarse. Un siglo y medio después, aún seguía en ruinas y no había nada que lo pudiera reemplazar. Naturalmente se habían hecho algunos progresos. Kepler ya había descubierto sus 3 leyes, ya se entendía la caída de los cuerpos y la inercia, pero no había ningún principio unificador y la perfección sin fisuras del mundo aristotélico se había convertido en una tremenda confusión. Entonces, en un imponente libro, Isaac Newton ideó la física que conocemos hoy, restableciendo el orden en los cielos y en la tierra. Cuando se intenta describir la máquina básica del mundo, surge naturalmente la cuestión de ¿por dónde empezar? Isaac Newton comenzó con 3 principios fundamentales: las leyes de Newton. Con la increíble rapidez y elegancia de un genio desatado, Newton explicó el movimiento de casi todo, en y sobre la superficie de la Tierra. Las 3 leyes de Newton, perfeccionadas en su esencia, son una ecuación enormemente poderosa. Fuerza igual a masa por aceleración. Entender bien esta ecuación, qué quiere decir y cómo utilizarla, es lo único que hace posible entender el universo mecánico. Al mismo tiempo, entender esa enorme complejidad puede residir en que parece pura y simple. Por ejemplo, si nos fijamos en F igual a m por a, inmediatamente revela 2 complicaciones. Primera, F igual a m por a es una ecuación vectorial. Tanto la fuerza como la aceleración son vectores. En otras palabras, tienen direcciones determinadas. En F igual a m por a, deben tener la misma dirección. Segunda. La segunda complicación surge con el símbolo A para la aceleración. Recuerden, la aceleración no es la posición de algo, ni tampoco la rapidez con que algo cambia de posición. Aceleración es la rapidez con que varía la rapidez de algo. Así, la aceleración es la derivada de una derivada. Y la simple ecuación de Newton, F igual a m por a, es una ecuación vectorial sobre la derivada de una derivada. Por ejemplo, cuando un cuerpo o una masa cae, la gravedad ejerce una fuerza F. Fuerza en dirección hacia abajo, por supuesto. Y el resultado es la aceleración. Ahí está. F igual a m por a. Aceleración y fuerza en la misma dirección. Aún hermosamente complicado en su simplicidad, esta es la bien conocida ecuación. Ahora, en el caso de la caída de un cuerpo, ¿qué se conoce como aceleración? Es constante para una cosa y para otra. Es la misma para todos los cuerpos que caen. Y lo que es más, se llama G. La fuerza de la gravedad. En todo cuerpo que cae, es igual a su masa, multiplicada por la aceleración, G, en dirección hacia abajo. Pero esta ecuación describe también el movimiento en otra dirección, que no sea hacia abajo, porque la gravedad ejerce sobre un cuerpo la misma fuerza, independientemente de la dirección
con que el cuerpo se mueva. Una vez que un objeto está en movimiento, aparte de la resistencia del aire, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de la gravedad. Tanto si cae desde una torre, como si es disparado desde una montaña, o lanzado por la elevada estatura de un hombre. Todos los cuerpos en movimiento caen bajo la influencia de la gravedad. Una ecuación que explique la trayectoria de un proyectil en la Tierra es sin duda alguna muy poderosa. Y para ver cómo funciona realmente, es necesario volver al principio. Con su primera ley, Newton adoptó la idea de la inercia. Él escribió: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea impelido a cambiar dicho estado por fuerzas ejercidas sobre él. La inercia era una idea que Newton heredó de Galileo. Era una idea extraordinaria que, ilustrada con imágenes modernas, va de algún modo como sigue. Una vez que un cuerpo está en movimiento, continúa naturalmente en línea recta a no ser que reciba la influencia de alguna fuerza. La segunda ley de Newton indica exactamente cómo una fuerza cambia el movimiento de un objeto. Como el mismo Newton explicó, el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza aplicada. Se hace en la dirección de la recta en la que se aplica dicha fuerza. Newton utilizaba la palabra movimiento cuando quería decir momento, la velocidad de un cuerpo multiplicada por su masa. Newton se expresó con la geometría clásica utilizando figuras geométricas y razones entre cantidades. Él sabía que sus leyes se podían expresar como ecuaciones diferenciales. La segunda ley de Newton dice que la fuerza aplicada es igual al ritmo de cambio del momento. En el caso de un cuerpo con masa constante, esta ecuación diferencial se reduce a fuerza igual a masa por aceleración, F igual a m por a. A cada acción se opone siempre una reacción igual. O sea, las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en sentidos contrarios. Esa es la tercera ley de Newton. Un cuerpo no puede tocar a otro cuerpo sin ser tocado al mismo tiempo. O dicho de otra forma, los cuerpos no solo actúan, siempre interactúan uno con otro. Las tres leyes de Newton actúan e interactúan al mismo tiempo por todo el mundo físico. Y la trayectoria de un proyectil muestra de una forma poderosa y emocionante las consecuencias de las tres leyes de Newton. Cuando se lanza un objeto y se le permite moverse libremente, ¿cuál es la naturaleza de su trayectoria? No importa la clase de proyectil ni su propósito. ¿Podría ser que todas las trayectorias sean esencialmente la misma?
Entender la trayectoria de un proyectil surge de una penetración en las leyes que gobiernan fuerza y movimiento. Alguien a quien se atribuye en la antigüedad una tal penetración y un conocimiento de primera mano sobre proyectiles fue David, de todo recordado por su legendario enfrentamiento con Goliat. A pesar de una considerable desigualdad, el joven David demostró la relación entre fuerza y momento. De hecho, quizá David y Goliat no fueran tan desiguales como la leyenda los presenta. Después de todo, ¿es este el modelo de talento arrollador? En todo caso, David supo demostrar la fuerza y el momento con gran pericia, y sin la ayuda de Aristóteles, y mucho menos la de Newton. Goliat lo entendió y él enseguida obedeció a la ley de la gravedad. Otro fenómeno que mucho antes de ser comprendido ya actuaba a la perfección. Las leyes de Newton no cambiaron el modo como funciona el mundo, pero cambiaron para siempre la forma de entenderlo. Y tanto si está en un campo de batalla, como en un campo de deportes, o en las verdes praderas de Inglaterra, la trayectoria de un proyectil se puede siempre describir en el campo de las matemáticas. En palabras del propio Newton, porque de esas fuerzas deduje el movimiento de los planetas, de los cometas, de la luna y del mar. Newton no fue el primero en estudiar la trayectoria de un objeto volando en la Tierra o por el cielo, pero fue el único que comprendió que la trayectoria de ambos era gobernada por las mismas leyes. Todavía mucho tiempo antes de Newton, Galileo Galilei describió perfectamente el movimiento de un proyectil. Se dio cuenta de que los cuerpos pueden caer verticalmente al moverse horizontalmente al mismo tiempo. Según la opinión de Galileo, que abarcó todo, desde los cielos hasta los paradisíacos jardines del Renacimiento, el movimiento de un cuerpo tiene dos componentes completamente independientes, una de otra. Esa extraordinaria visión de Galileo se explica en la extraordinaria ecuación de Isaac Newton. La componente vertical del vector es mg hacia abajo, o menos mg. En dirección horizontal no actúa ninguna fuerza en absoluto. Solamente la componente vertical de aceleración es menos g. En dirección horizontal, donde no hay ninguna fuerza, la aceleración es cero. La aceleración es el cambio de ritmo de la velocidad. Como la velocidad horizontal no cambia, tiene que ser constante. Velocidad constante en dirección horizontal. Aceleración constante hacia abajo. Ambas actuando independiente y simultáneamente. Estos son los elementos de las trayectorias de Galileo. E igualmente el resultado de la ecuación de Newton. F igual a m por a. Pero para comprender el progresivo significado de F igual a m por a, hay que volver a los tiempos antes de que los eruditos tuviesen ayuda para tratar de explicar los fenómenos del mundo. En la antigua Grecia, los eruditos creían que todo en la naturaleza volvía al estado de reposo, que volver al estado de reposo era la naturaleza de todas las cosas en movimiento. Según los aristotélicos, todos los objetos en movimiento son impulsados por un motor. Cuando el motor no se podía ver como en el caso del movimiento de un proyectil, Aristóteles decía que el responsable de tal movimiento era el propio aire. Mucho más tarde, aunque Europa mantenía en la Edad Media la visión aristotélica del mundo, esa explicación no era totalmente satisfactoria. Para explicar el movimiento aislado de proyectiles tales como lanzas, flechas o balas de cañón, los eruditos llegaron a la idea del ímpetu. Al lanzar un proyectil había que saturarlo de una cantidad finita de ímpetus que darían al objeto su movimiento.
Cuando sus ímpetus se consumían, el objeto caía rápidamente a tierra. La idea del ímpetu no era mala, pero no alcanzaba su objetivo. La idea medieval de los ímpetus se quedaba corta frente al principio de inercia que no tuvo éxito hasta el Renacimiento. Cuando Galileo descubrió la verdadera trayectoria parabólica de un proyectil, Galileo dijo: ha sido observado que las balas y proyectiles describen una trayectoria curva de un cierto tipo. Sin embargo, nadie ha apuntado el hecho de que esa trayectoria es una parábola. Con tal perspicacia, Galileo vivió para ver cómo el reinado de 2000 años del punto de vista aristotélico sobre el mundo se venía abajo. Y no fue él solo. Por aquel tiempo, también Johannes Kepler, Christian Huygens en los Países Bajos, René Descartes en Francia y otros comenzaron igualmente a ver el universo con nuevos ojos. Pero por muy extraordinaria que sea esa colección de científicos, sus puntos de vista individuales pasaron por alto algo, una síntesis, un principio que organizara el mundo físico como un todo. Para explicar el universo se habrían necesitado unas circunstancias especiales. Se requería la persona idónea, el lugar adecuado y el momento oportuno. El momento oportuno fue el año 1665. Y la persona idónea, Isaac Newton. A la temprana edad de 23 años, Newton concibió los descubrimientos que iban a alterar para siempre la comprensión del universo. Con solo 3 leyes fundamentales, Newton dio una causa al movimiento, y al hacerlo, su principio dinámico completó la descripción matemática del movimiento de Galileo. Dicho en otras palabras, así como la cinemática de Galileo describía el movimiento, la dinámica de Newton lo explicaba. Pero las leyes de Newton también explican cómo se mueve un cuerpo. Combinando sus cálculos con su mecánica, se puede describir perfectamente el movimiento de un objeto que se mueve. El movimiento de un proyectil tiene una aceleración igual a -g en dirección vertical y una velocidad constante en dirección horizontal. ¿Cuál es el significado de esa constante? La fuerza que impulsa a ese objeto viene del empuje del torso del atleta. Esa fuerza dura solo un momento y determina la velocidad inicial del proyectil. Cuando éste abandona la mano, hay una componente de velocidad en la dirección X, que es el valor constante que tiene la velocidad horizontal y que seguirá teniendo durante su viaje hasta caer al suelo. No obstante, la componente vertical de velocidad está cambiando a un ritmo igual a -g. La derivada de la velocidad vertical con respecto al tiempo es -g, no 0. ¿Qué función tiene como derivada -g? Gt es una respuesta. Pero -gt más cualquier constante también es una respuesta. Puesto que la derivada de una constante es 0, ¿qué significado tiene la constante? Esa constante es la velocidad vertical con la que el objeto comienza, incluso si comienza de un disparo. Pensemos por un momento que aquí no hubiese gravedad. Entonces cualquier proyectil seguiría una trayectoria rectilínea con las mismas velocidades horizontal y vertical que tenía al comienzo. Pero la gravedad configura el movimiento del proyectil y como lo hace, está expresado en la ley de Galileo sobre la caída de los cuerpos. Lo que realmente sucede
es que un proyectil cae continuamente por debajo de esa imaginaria trayectoria rectilínea a una velocidad igual a 1/2 de g por t al cuadrado. Exactamente como si hubiera sido dejado caer partiendo del reposo. Todas estas meritorias opiniones de Galileo son la simple y directa consecuencia de una concisa ley de Newton, resumida en la ecuación F igual a m por a. Una versión más sobre David y Goliat. Yo soy David, naturalmente, y allí está Goliat, colgado de ese árbol. Aunque en esta ocasión, en vez de una onda, voy a derribarle con un sofisticado proyectil. Pero hay un problema. Yo sé que en el momento en que vaya a apretar el gatillo, Goliat se asustará, dejará el árbol en que está y caerá verticalmente. La cuestión es, en este caso, hacia dónde deberé apuntar. ¿A qué punto debo disparar para acertarle? Ya tengo la respuesta. Lo haré como un buen cazador. Escribiré las ecuaciones del proyectil. Tenemos que conocer Z y X. Conocemos, en cambio, que dz partido por dt, porque eso es exactamente v sub z, es igual a menos gt más v sub z0. Y dx partido por dt, porque eso es exactamente v sub x, es igual a v sub x z. Menos 1/2 de gt al cuadrado. Ahora, sin el efecto de la gravedad, estas ecuaciones serían las de una recta. Una recta que iría desde el cañón hasta ese punto que hemos elegido como meta. El efecto de la gravedad es hacer que la bala caiga debajo de esa línea recta con un valor igual a 1/2 de gt al cuadrado. La actual trayectoria sería esta. La misma distancia exactamente recorrida por el mono al caer, supuesto que se dirige hacia donde estaba el mono en primer lugar. Caerá exactamente igual, 1/2 de gt al cuadrado, y tropezará con la bala en pleno vuelo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? La solución del problema. Dirigir la bala directamente al mono. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a abatir a ese mono. Si alguien quiere saber por qué voy a disparar a un mono, que no lo haga. Esto no es una clase de ética, es una clase de física. El rayo láser, como pueden ver, pasa por los puntos de mira del arma, por aquí, y va a dar al mono. El arma está apuntando directamente al mono. Ahora cargo el lanzaproyectiles y listos para disparar. Bien, debo decirles que he practicado esto muchísimas veces, y en los cientos de veces que he hecho esta prueba, ni una sola vez he logrado darle al mono. Por eso se presta voluntario. Muy bien, vamos allá. ¿Todo preparado? Allá va. ¡Le dimos! Es la primera vez que este mono es abatido por una ecuación. ¿Pero qué ecuación? Si le preguntan a un físico medio en la calle ¿cuál es la ecuación simple más importante de toda la física?, seguramente respondería F igual a m por a. Todavía hay algo más misterioso en esa ecuación. Consta de 3 cantidades: fuerza, masa y aceleración. Hemos entendido muy bien lo que significa aceleración. ¿Pero qué es fuerza? ¿Y qué queremos decir con la palabra masa? Una forma de saberlo es utilizar la ecuación para que nos lo diga. Eso es lo que hoy hemos hecho en el caso de la gravedad. No hemos descubierto la naturaleza de la gravedad o por qué actúa como lo hace. Hemos utilizado esta ecuación para saber cuál es la fuerza que actúa sobre un cuerpo. No nos dice nada sobre la gravedad ni cómo actúa. Si conocemos la masa de un cuerpo y observamos su aceleración, podemos hallar la fuerza que actúa sobre él.
Pero sin esta ecuación no conocemos la masa de un cuerpo. Y si no conocemos la masa de un cuerpo, la ecuación no significa nada en absoluto. ¿Es posible que la ecuación más importante de toda la física sea un absurdo lógico sin sentido? Y eso se representa con palabras. Este problema fue debatido por los filósofos durante más de 300 años. Y hasta ahora una cosa es clara. Antes de que Newton escribiera esta ecuación, el mundo era un mundo lleno de confusión. Después de que la escribió, el mundo se hizo ordenadamente comprensible y previsible. Luego, sea lo que sea, esta ecuación no es algo sin sentido. La única forma de entender de qué trata esta ecuación es utilizándola. Y de eso tratará el resto de nuestra historia. Fuerza igual a masa por aceleración. La mecánica, la ciencia del movimiento, se puede resumir en esa única ecuación. F igual a m por a.